Dios dice. La palabra de Dios en el libro de Éxodo nos narra algo que es de verdad escalofriante. Yo creo que Steven Spielberg debería leerse esa parte del Evangelio y podría hacer una película pero maravillosa, porque tiene todos los elementos así como para mantenerlo ahí a uno expectante de lo que viene ahora, para los efectos especiales. Me imagino la fotografía de la película, cómo sería. En Éxodo 19, Dios estaba hablándole al pueblo de Israel. Jehová Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el camino del desierto hacia la tierra prometida. Y hay un evento allí en el capítulo 19 cuando el pueblo de Dios empezó a reclamarle a Moisés porque ya no había agua. Y entonces allí en la peña de Oreb se produce un evento bastante interesante, y es que Dios proveyó de agua para el pueblo solo con que el profeta, en este caso el líder, golpease la roca, y salió agua de la roca en el monte de Oreb. Pero luego que eso ocurre, hay un relato que es espeluznante respecto de cuando Dios habla, y eso me interesa que usted lo pueda tener claro. Si usted lee conmigo en Éxodo 19, desde el 16 al 19, mi hermano Gotal, perfecto. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, ojo que antes de esto Dios le había dicho al pueblo a través de Moisés: dile al pueblo que se prepare por 3 días y esté preparado. Había un tiempo de preparación, porque dijo Dios: yo me voy a presentar a ellos y les voy a hablar. Entonces, pero no es llegar y que Dios me hable, prepárense antes, hagan un tiempo de preparación, 3 días. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Registre algunas cosas, Cotal, por favor. Truenos, relámpagos, espesa nube, sonido de bocina muy fuerte. Ahora sí, querido. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Si lo avanza, por favor. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y luego dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, preste atención, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense una película en Hollywood con todo esto, ¿o no? Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, pero el relato previo, el contexto es el monte al cual Dios iba a bajar para hablarle al pueblo, y la manifestación del detalle de lo que ocurría en ese monte: truenos, relámpagos, voz de sonido de sirena que aumentaba gradualmente, humo, extensa nube, y la voz de Dios como un trueno. Es decir, cuando Dios habla, aún el universo se estremece. Cuando Dios dice algo, este detalle de la descripción bíblica está queriendo decirte a ti y a mí que cuando Dios dice algo, aún lo inconmovible del planeta, aún lo inconmovible del universo se ve alterado, cambia su curso, cambia su naturaleza bioquímica cuando Dios emite una palabra. Es decir, no hay nada que pueda poner barrera a lo que Dios dice y declara.
Y cuando Dios dice y declara algo, ni tú, ni yo, ni el universo, ni el gobernante, ni la política, ni el cielo, ni el infierno, nada puede callar lo que Dios dice, nada puede impedir lo que Dios está estableciendo cuando Él declara una palabra. Si tú no crees eso, estás perdiendo el tiempo en esta iglesia, porque lo que Dios ha establecido, eso es. Y aún el universo reconoce lo que Dios ha establecido. Entonces tengo que decir algo. Si Dios ha dicho algo sobre ti, si Dios ha dicho algo sobre la iglesia, si Dios ha dicho algo sobre una situación particular que tú vives, no hay jefe, no hay empresa, no hay gobierno, no hay estado que pueda decir lo contrario, porque aún el planeta se estremece cuando Dios emite una palabra. ¿Por qué lloras entonces cuando el hombre y la mujer te amenazan? Si antes Dios dijo que iba a ser tu estandarte. ¿Por qué te derramas? ¿Por qué te derrumbas cuando la ley dice que va a pasar esto, este otro? Cuando Dios ha dicho una cosa muy distinta a lo que establezca la ley. ¿Por qué te desesperas cuando tu familia, cuando tus cercanos dicen algo sobre ti que no tiene nada que ver con lo que Dios ha declarado sobre tu vida? ¿Por qué te quebrantas, te afectas y te enfermas cuando la gente alrededor tuyo, con o sin intención, te hace bullying y dice cosas de ti y tú entiendes lo que estás diciendo y tú empiezas a creer lo que están diciendo de ti en circunstancias que Dios ha dicho algo muy diferente, porque Él ha declarado buenos pensamientos de ti, pensamientos para bien, de misericordia, de bendición, de restauración? Si tú no entiendes todo este cuadro tétrico del pueblo de Israel al pie del monte, es porque tú no estás entendiendo el poder del sonido de la voz del Padre. Yo no vengo a esta iglesia a hacer religión. Religiones hay millones. Yo no vengo a esta iglesia para que el domingo Dios me cuide toda la semana y no me pase ninguna tragedia. Vengo acá porque lo que Dios dice se cumple. Vengo acá porque lo que Él ha dicho de mí es cierto. Vengo acá porque lo que Él me ha prometido se cumple. Y entonces yo sigo fiel a lo que Él ha dicho. Porque aún el universo reconoce que la voz de Dios habló. Y cuando Dios habló, se hizo. Si el tema es, iglesia amada, que Dios establece con su voz muchas cosas, entonces la Biblia dice, por lo que vimos el domingo pasado, Dios hizo pacto con el hombre, porque dice que así como Dios lo ha establecido y es parte de su modo habitual de vida en el reino de los cielos, y cuando Dios planeó que acá en la tierra tendría la humanidad, Dios quería que el reino de los cielos también viniese a la tierra, y entonces nos dio la potestad de replicar en la tierra lo que se hace en el cielo. Y entonces, hermanos queridos, si Dios, y escúchalo bien, si cuando Dios habla, aún el planeta se estremece, ¿cuántos de los que están aquí tienen a Cristo en su corazón? No hay muchos, no están muchos convencidos, parece.
Tengo que contarte una cosa importante. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios habita en tu vida, ¿no es así? Aquí va a ocurrir un fenómeno de física normal. Porque si Dios de manera natural, en su capacidad sobrenatural de decir cosas y declararlas, el planeta se estremece. Y si ahora ese Dios está dentro de ti, ¿qué crees que puede pasar contigo? ¿Qué crees que puede pasar contigo? Si está dentro de ti, ¿qué puede ocurrir? Él también puede hablar a través de ti. Porque la gloria de Dios también ha sido compartida contigo. Él ha puesto algo de Él en ti. Y entonces quiere decir de que cuando tú eres un siervo, una sierva de Dios, y el Señor habita de manera importante en tu vida, y tú le has dado tu vida y tu corazón, y Él ha hecho y ha dicho cosas de ti, Él también hablará a través de ti. Por lo tanto, querida iglesia, la palabra que Dios emite tiene poder, pero tú como siervo y sierva de Dios, la palabra que tú emites también tiene poder. Yo no sé si usted estaba acostumbrado a escuchar de esto, pero lo que tú digas tiene poder. ¡Wow! No habíamos escuchado esto, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrado a que Dios por allá arriba maravilloso y yo soy una cosita chiquitita sin valor alguno. Pero debo recordarte que Dios dijo, ¿quién eres tú? Tú eres un hijo o una hija de Dios. Si es que Cristo habita en tu corazón. Y lo que Él hace, tú también lo puedes hacer. La palabra que hablamos tiene un poder que tú no puedes dimensionar si no lo entiendes espiritualmente. Porque el relato de lo que acabamos de ver, de alguna manera está demostrando que cuando Dios habla, cosas suceden en el ámbito de lo físico, de lo natural, pero cosas suceden también en el ámbito de lo espiritual, porque Dios corta cadenas, porque Dios limpia, porque santifica, porque Dios quita maldiciones generacionales, porque dice la palabra que Él te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable, porque Él dice que te sacó de la muerte y te llevó a la vida, y dice que Él te puso en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que Dios estableció sobre ti tiene implicancia. Luego entonces la palabra que el cristiano emite tiene autoridad y poder en el mundo espiritual. Santiago capítulo 3 versículo 5, este apóstol fue bastante sagaz y fíjese que hay una cuestión allí que yo quiero que usted preste atención. El apóstol dice que tenemos una capacidad que no le hemos prestado la suficiente atención. Si mi querido Cotal pone el versículo, Santiago 3, versículo 6, dice, la lengua es un fuego. Ya partió haciendo una tremenda declaración. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Escuche bien la frase. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Está diciendo el apóstol, cuando habla de que inflama la rueda de la creación, está diciendo lo que tú dices genera un efecto que no solo tiene que ver con lo que oyes, sino que incluso la rueda de la creación se altera por completo, es decir, el círculo de la vida se altera por completo con lo que nosotros declaramos con nuestros labios. Es decir, está reconociendo el apóstol
que Dios nos ha dado esta posibilidad, pero nosotros ingenuamente no hemos entendido que lo que hacemos y decimos con nuestros labios, con nuestra lengua, puede alterar el orden de la creación dada por Dios, o puede alterar el orden de la vida del creyente, porque no hemos entendido el poder que Dios le ha dado a sus hijos cuando sus hijos emiten una palabra. Hay veces que nuestra vida entra en continuo conflicto. Hay ocasiones en que nuestras relaciones con los otros se ven alteradas. Hay ocasiones en que lo que pasa por dentro de nuestra cabeza a nivel intrapsíquico está destruido y desordenado o confuso. Y muchas veces eso tiene que ver con que lo que hemos declarado y hemos dicho respecto de nosotros o respecto de los demás ha alterado esa rueda de la creación. Dios ha dicho que somos sus hijos. Dios ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha dicho que Él ama a todos por igual. Dios ha dicho que Él ha perdonado nuestros pecados. Sin embargo, nosotros a veces hemos dicho algo distinto y hemos alterado este círculo perfecto que Dios había creado con la voz de su palabra. Yo no sé si usted entiende cuán fuerte puede ser lo que usted declare con su boca. Jesús habló de la parábola del hijo pródigo. Y cuando el relato muestra a un padre, el padre no dice, viene un malagradecido. ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice? Viene mi hijo. ¿Se da cuenta de la sutileza del lenguaje? Se da cuenta que el hermano mayor dice, pero mira este que se fue y gastó y se descarrió. ¿Y qué dice el padre nuevamente? Mi hijo había muerto y ahora vive. Mi hijo. No cambia el concepto. ¿Cómo nosotros con lo que decimos declaramos cosas sobre la vida de los otros y sobre la vida de nosotros mismos? No sé si me entiende. La lengua es un fuego. Esta capacidad que Dios te dio tiene un poder abrasador. Lo que tú digas o lo que no digas tiene una capacidad, una potencia, como el fuego puede destruir o como también la palabra puede construir. Esto que Dios está diciéndole a la iglesia está poniendo una advertencia especial. Porque lo que está diciendo el apóstol es que tu palabra, iglesia, lo que tú digas puede abrir puertas o puede cerrar puertas en el mundo de lo espiritual. Lo que tú declaras con tus labios puede ser de perfecta bendición, o al mismo tiempo lo que declaras con tus labios puede ser de perfecta maldición, sea para ti o sea para otros. Por eso es que el apóstol Santiago hace una referencia tan importante y hace una apología. Si usted lee el capítulo 4 completo de Santiago, se va a dar cuenta que dice, es tan difícil entender esto, pero es de una potencia terrible. Dice que la lengua es semejante al timón de un barco. Dice, es una tremenda estructura el barco que se moviliza por una cosa tan pequeñita. Como tu vida espiritual puede cambiar de rumbo dependiendo de lo que tú dices.
de lo que tú declaras con tu boca. ¿Qué es lo que estás declarando con tus labios? ¿Qué es lo que tú estás viendo y por lo tanto qué estás declarando con lo que ves? Tú puedes abrir o puedes cerrar. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes con lo que dicen, si no entran ni ustedes al reino de los cielos y no dejan entrar a otros al reino de los cielos, porque ustedes cierran la posibilidad con lo que dicen y cargan a la gente con pesadas cargas. Lo que Dios nos ha mandado es a desatar lo que el enemigo había atado. Y eso lo vas a hacer declarando la palabra de Dios. La palabra de Dios sobre tu vida. Mateo capítulo 5 y 22 es tan fuerte, porque cuando Jesús le habla a los discípulos, les recuerda una cosa: ustedes escucharon lo que decía la ley de Moisés, no matarás porque bla, 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 bla. Pero yo les digo, dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, palabra, escuche bien, cualquiera que diga necio, le diga tonto a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No tiene que ver con la acción concreta de ir y destruir y matar y asesinar a un otro, pero lo que está diciendo Jesús a los discípulos es: lo que tú digas tiene una capacidad tan grande que puede ser equivalente a un asesinato, a un homicidio, porque la palabra descontrolada, la palabra que no viene como el Señor quiere que se la emita, lo que tú digas puede destruir y sepultar a alguien. Y entonces el Señor le está diciendo: ustedes creían, como dijo el profeta Moisés, no matarás, y ninguno de ustedes ha matado, ninguno de ustedes ha sido un homicida. Sin embargo, con la boca han matado a mucha gente. Y por lo tanto, ante los ojos de Dios, está diciendo: mereces la misma condena que si hubieras sido un homicida. Iglesia amada, ¿cuántos de los que estamos aquí? Yo escucho, no solo con mi congregación, escucho por todas partes, y gente que no es de congregación, gente que no es cristiana, y escucho continuamente los dramas y las tragedias que la gente vive, los cuadros depresivos que la gente atraviesa, las complicaciones familiares que se han armado, los desencantos y los quiebres emocionales de todo tipo, la lucha de mucha gente de no saber qué hacer con su vida. ¿Y sabe cuál es el elemento común? Se les ha declarado palabra que ha destruido su vida. La gente emite palabras. Y hay gente que no logra salir adelante, porque escuchó que se dijo de él o de ella tal cosa y destruyó su vida de ahí en adelante. Zaqueo era un hombre que, al decir de la comunidad, era un ladrón, un saqueador, un aprovechador. Y ese hombre tenía su vida destruida. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús le habló y declaró una palabra, Zaqueo cambió. Yo hablo con mucha gente en la empresa que cuando se le da una instrucción se molesta y se desencaja. ¿Y sabe por qué es eso? Porque muchas veces tiene una palabra metida en la cabeza
tú no vales nada. Y como tú no vales nada, cada vez que esa persona recibe una instrucción, le molesta que le manden con una instrucción. Porque su reacción es en virtud de una palabra que tiene metida en su cabeza. Se dijo de él o de ella algo y esa persona se lo creyó. Y de ahí en adelante su reacción está dada por lo que cree, lo que se ha declarado. Conocí una persona que me dijo, ¿sabe? Yo no puedo estudiar. ¿Y por qué? Porque yo siempre he sido tonto. Porque se le declaró una palabra alguna vez en su contexto familiar donde le dijo, no, este no tiene mucha capacidad, no tiene cabeza para el estudio, y por lo tanto, como se le dijo, no tiene cabeza para el estudio, su palabra quedó instalada, yo soy tonto, y de ahí para adelante no logra surgir en la vida porque funciona en base a una palabra que oyó. ¿Qué hizo ese hombre que le dijo, o esa mujer que le dijo esa palabra? Lo ha destruido en vida. No le puso un cuchillo, no le puso un balazo, pero con lo que le dijo, le destruyó la vida. La palabra que tú emites tiene poder, tiene autoridad. Por eso es que el salmista lo señala muy bien. Y el Salmo 141:3, el salmista lo plantea con una claridad absoluta, porque se da cuenta de lo terrible que es hablar sin estar en íntima vinculación con lo que Dios dice que hablemos. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Me temo que muchas veces, querida iglesia, no hemos puesto guardia a nuestros labios, no hemos puesto guardia a nuestra boca y decimos una cantidad de barbaridades de nosotros mismos y de las personas con las que estamos cercanos. Con una ligereza opinamos sobre un otro, declaramos con nuestros labios palabras que no edifican y que destruyen. El salmista se dio cuenta de aquello y le dijo, Jehová, guarda mis labios. Corrige mi forma de hablar, porque si yo ando por la vida hablando como a mí se me ocurre hablar, es probable que yo circulo por la vida destruyendo y destruyendo. Voy circulando por la vida declarando situaciones que no vienen del Padre, porque Dios no ha declarado maldición para sus hijos, muy por el contrario. Hay una necesidad, y lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y la iglesia en Colosas era una iglesia poderosa porque era una iglesia muy entendida en la filosofía. Y el apóstol Pablo tiene que hablar con los colosenses. Y les dice una cosa muy cierta, que tu palabra sea sazonada con sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A mí cuando chico me enseñaron, antes de responder, muérdase la lengua. ¿A cuántos le dijeron eso? Y ahí está bien. Porque a veces, hermanos míos, cuando nosotros respondemos lo primero que se vino a la cabeza. ¿Cuántos sabemos aquí que decimos eso y después nos lamentamos eternamente y pedimos perdón? Pero ya destruimos al otro. ¿O no? Alguien me dijo una vez, tira este vaso ahí al cemento, se va a quebrar. ¿Te diste cuenta que se quebró? Sí. Pídele perdón por haberlo quebrado. Me arrepiento, te pido perdón por lo que te hice.
el vaso se arregló, sigue quebrado. Ya hiciste algo, ya destruiste eso. Aunque pidas perdón, aunque te arrepientas, el daño ya se hizo. Porque dijiste algo. Porque en el momento de la emoción, de la intensidad y de la rabia, dijiste algo, pero ya rompiste el vaso. Claro, puedes agarrar el vaso y pegarlo con la gotita y armarlo de nuevo. Sin embargo, ese vaso nunca será igual como era al principio. Va a funcionar, va a estar pegadito, pero no va a ser igual. Va a llevar las cicatrices de que fue roto en algún momento, ¿o no? No será el mismo. Podrá volver a tener la misma funcionalidad, pero no será el mismo. Entonces, el apóstol dice que tu palabra sea con gracia. Iglesia amada, porque Dios que está dentro de ti no es un Dios desbocado. Dios que está dentro de ti no es un Dios maldiciente. Dios que está dentro de ti no es un Dios de la venganza. Dios que está dentro de ti no es un Dios que aclara los términos y que los va a poner todo a la mano y que lo va a decir todo porque hay que decirlo todo. Dios que está en ti declara palabras de bendición. Es tan hermoso oír al que te maldice, que tienes que hacer, bendícelo. Observa el ejercicio de palabra. Al que te maldice, dice Jesús, bendícelo. Haz ejercicio de boca, haz ejercicio de palabra, saca autoridad. Ocupa la autoridad del Padre. ¿Sabe por qué? No se trata, iglesia amada, de que porque me maldijeron, yo voy a ser un sumiso y voy a aguantar que pasen por arriba mío. Lo que el Dios está diciéndole, lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos es: cuando te maldicen, cuando te injurian, cuando te insultan, bendice. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando tú bendices, estás emitiendo una palabra, y cuando tú emites esa palabra, cambia el entorno, así como cambió en el monte de Sinaí. No es arrastrarse por el suelo, no es desvalorizarse como hijo de Dios. Es que tienes la herramienta en tu boca para declarar la bendición sobre alguien que te está maldiciendo, sobre alguien que te está tratando mal, pero tienes en tu boca la autoridad del cielo, la autoridad espiritual para cambiar el ambiente espiritual y transformarlo en un ambiente de bendición. Eso es lo que Dios te está diciendo. No está hablando de disminuirte. Iglesia amada, cuando tú declaras la palabra de Dios sobre las situaciones, te das cuenta que el poder de Dios toma control de las situaciones, y lo que tú no podías arreglar, lo que tú veías imposible, lo que se veía complicado, Dios lo transforma en el mundo espiritual simplemente por el ejercicio de la palabra de Dios a través de tu boca. Dice el apóstol, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no significa que nos hagamos los locos y que escondamos el error por allí. No está hablando de eso. Está diciendo que cuando tú ves que la situación es negativa, está diciendo que cuando tú ves que la situación es complicada, en lugar de seguir en lo complicado, en lugar de seguir con el chisme, en lugar de seguir hablando de eso que es negativo, lo que la palabra te está combinando a hacer es: declara la gloria de Dios en esa situación, declara amor de Dios, no declares la injusticia, no declares la venganza, declara el amor de Dios. Fíjate que cuando la iglesia no
entendía esto cuando Jesús le dijo a los discípulos: si alguno te golpea en la otra mejilla, en esta mejilla, ponle la otra. Y muchas veces fuimos enseñados que significaba esto, que los cristianos y los evangélicos teníamos que ser gente que aguantara todo. Craso error. Craso error. Dios no nos ha llamado a ser gente sumisa, arrastrada por la tierra y que todos nos pisoteen. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de un rey y los hijos de un rey no se arrastran por el suelo. Pero cuando Dios dijo: si te golpean una mejilla por la otra, está diciendo: ocupa el poder que tienes tú. Cuando alguien te insulta, ocupa la palabra para bendecir. Y cuando tú declares la palabra de bendición contra el que te está haciendo daño, en el mundo espiritual empieza a haber truenos, relámpagos, centellas, humo, fuego, y cambia la situación. Cambia la situación. Cambia la situación porque estás declarando palabra de Dios. ¿Cuántos aquí hemos estado en problemas familiares? Hemos estado en problemas laborales, problemas legales, problemas de pareja. Y cuando empieza la confusión y empezamos a discutir con nuestros argumentos y con nuestra rabia, es que tú no lo veas así, es que yo tengo la razón, es que yo tengo la prueba, es que la evidencia es esto, es que tú dijiste tal cosa, porque algunos son más obsesivos, porque en tal fecha tú me dijiste tal cosa. Cuénteme, ¿esa conversación se resuelve? Termina peor. Y después quedamos peor que el problema original. Después ya no estoy peleado con este, sino también con la mamá de este, con el hermano del otro, porque se arman los grupos: yo hago causa con este, yo hago causa con el de más allá, y la cosa se vuelve mucho más compleja. No se resuelve. ¿Sabe por qué no se resuelve? Porque estamos haciendo las cosas humanamente. Pero cuando yo me acuerdo que Dios, que por mérito de su palabra creó y ordenó todo lo que vemos, y ese mismo Dios vive dentro de mi corazón, y en medio de la crisis y del caos emito palabra de Dios, me doy cuenta que Dios ordena la situación, calma los ánimos, pacifica a los más iracundos, establece lo que Él quiere y se ordenan las cosas. ¿No es así? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Caos. Todo caótico. No había nada bueno. Un desastre. Y en medio de ese desastre, dijo Dios: sea la luz. ¿Se fija cómo se resuelve el problema? No dijo: a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, no, yo creo que esta cuestión está mal. Tú soy el culpable que esto esté caótico. No, tú soy... No fue así la cuestión. Yo te dije. No habló así. Estaba el caos. Y dijo Dios: sea la luz. Un tumulto de gente arrastrando a una mujer porque la pillaron acostada con un hombre que no era su marido, en el acto mismo de la fornicación y del adulterio, y la traen a Jesús, y era un desastre, y todos gritaban: hay que matarla, hay que apedrearla, es una mujer adúltera, es una mujer tal por cual. Todo mal, y todo el pueblo alborotado, y está la ley, y está Moisés, y están los fariseos, y están los sacerdotes, y aquí tenemos que hacer algo, todo convulsionado, un caos. Y Jesús
No dice, a ver, ¿con quién te acostaste? ¿Quién es tu marido? ¿Quién te pilló primero? Y Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Declaró una palabra. Y mira la palabra, yo no te condeno. Pero la mujer, de que lo hizo, lo hizo. De que se equivocó, ¿o no? Pero Jesús dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Y esa mujer es una de las 3 que estuvieron con Jesús cuando fue crucificado. Y esa mujer, una de las 3, fue la primera que lo vio resucitado el día domingo. Y esa mujer fue la que tocó a Jesús. Y esa mujer fue la que lavó los pies del maestro preparándolo para la sepultura. Y esa mujer fue la que recibió la instrucción de Dios. Jesús cuando le dijo, no me toques, aún no he subido al cielo, pero ve y dile a mis hermanos que los voy a ver en Galilea. Porque esa mujer no fue condenada por Jesús. Bastó con que Jesús dijese una palabra, no te condeno, vete y no peques más. Esa palabra restaura la vida de la persona. ¿Cuántos aquí estamos viviendo situaciones donde hemos intentado que el otro me entienda, donde hemos intentado que la familia capte la idea, donde hemos intentado aclarar que las cosas no eran así como se dicen? ¿Cuántos hemos intentado eso? ¿Nos ha dado resultado? ¿El problema está resuelto? ¿Cuántos hoy día vamos a intentar declarar la palabra de Dios sobre la situación que estamos viviendo? Si tú declaras lo que Dios dice, Él interviene en el plano de lo espiritual, de lo sobrenatural. Yo no sé cómo Dios se las arregla, pero cuando yo declaro la palabra de Dios, Él se meterá en la cabeza del otro que está hirviendo en rabia contra mí, pero algo hace Dios con su palabra, que ese se apacigua, que ese se tranquiliza, que la animosidad del otro cambia. Porque cuando Dios dice algo y tú emites lo que Dios dice, cambias el orden de las cosas. Entonces, iglesia amada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a terminar de hacer? Primera de Pedro 4:11, el apóstol nos da una directriz. ¿Qué vas a hacer en cada una de las situaciones? El apóstol Pedro dice, pero si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Si has de hablar, habla conforme a las palabras de Dios. A veces a mí me dan unas ganas, iglesia amada, cuando el pastor y la pastora tienen que corregir a los corderos, a las ovejas. Y hay algunas ovejas que dan ganas, honestamente. ¿Cierto? El pastor de ganado siempre anda con un callado. Y hay algunas ovejas que dan ganas de apalearlas fuerte, porque son más duras que una papa. ¿Cierto? Pero si el pastor y la pastora hicieran eso, estarían ordenando la cosa humanamente. Pero si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo a veces con mi esposa hemos ido, hemos visitado, hemos hablado, hemos orado y parece que la cuestión no tiene arreglo por ni un lado. Me acuerdo que una vez veníamos en el vehículo
mi esposa y yo veníamos llorando porque habíamos estado ministrando a algunas personas con una situación muy complicada. Y veníamos llorando y mientras llorábamos decíamos, Señor, ¿sabe qué? Ya... O sea, le hemos buscado por aquí, le hemos buscado por allá, por el otro lado, no hay arreglo, ¿no? Y nos hemos desgastado mucho, o sea, hemos estado tanto tiempo invertido y sigue la porfía y sigue. Entonces nosotros lloramos porque estábamos frustrados. Y me acuerdo que en esa ocasión, mientras los dos veníamos del auto y llorábamos de pena, y decíamos al Señor, en un minuto nos salió a los dos al mismo tiempo, por eso Dios nos juntó, yo creo, nos salió del alma, Señor, no hacemos nada más nosotros, y soltamos esto para que tu boca sea que hable, y cierra la nuestra. Ya no aconsejemos más nosotros, no hablemos más nosotros. Tu palabra sea la que ordene. Descanso para nosotros. Pero tal vez en un momento de frustración, esa palabra fue tan potente, porque de ese momento en adelante Dios tomó control de esa situación con aquellos hermanos y el Señor ordenó. Porque si yo actúo desde mi rabia, desde mi conocimiento, desde mi autoridad, desde lo que yo sé, desde la evidencia que tengo, nada ocurre. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Iglesia, tienes autoridad para declarar con tu boca lo que Dios ha dicho que tienes que declarar. Termino haciendo esto. ¿Qué has declarado sobre ti? ¿Qué has declarado sobre ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Cuántos aquí se han declarado hijos, hijas? ¿Qué has declarado sobre ti? ¿Soy poca cosa? ¿Qué has declarado sobre ti? ¿No sé lo que soy? ¿Qué has declarado sobre ti? ¿Soy tonto? ¿No tengo inteligencia? ¿Qué has declarado? A mí no me quieren. ¿Qué has declarado sobre ti? No sé si soy hombre, soy mujer. ¿Qué has declarado sobre ti? No sé si llegué aquí por casualidad a este planeta, por un error de mis padres, o porque es propósito de Dios. ¿Qué has declarado de ti? Soy una pobre mujer sola. ¿Qué has declarado sobre ti? Soy bacán. Yo no necesito nada. ¿Qué has declarado sobre ti? Yo tengo tan poca capacidad, habilidad. ¿Qué has declarado sobre ti? Soy una mujer abandonada y triste que le tocó una vida miserable. ¿Qué has declarado sobre ti? Soy tan pobre, Señor, siempre ando al 3 y al 4. ¿Qué has declarado sobre ti? Señor, soy tan enfermo, soy tan enfermizo, Señor, soy tan debilucho. ¿Qué estás declarando sobre ti? Te puedo asegurar que de todas estas cosas que he mencionado, ninguna ha venido de la boca de Dios. Me cuesta tanto, Señor, yo no tengo capacidad para esto. ¿Qué estás declarando sobre ti? Y luego te pregunto,
¿Qué declaras sobre los otros? ¿Es tan pesado este? Tengo un hijo tan malagradecido. Como me dijo una señora en terapia, ¿por qué Dios me dio un hijo tan rebelde? ¿Qué estás declarando sobre tu hijo? ¿Te das cuenta de lo que tú dices? ¿Te das cuenta de lo que dices de ti y lo que dices de los otros? ¿Qué has declarado sobre tu iglesia? Es tan fome esta iglesia. La iglesia de allá es espiritual, esta no. ¿Te das cuenta de lo que estás declarando con tu boca? Hay poder en lo que dices. Me temo que hay muchos aquí enfermos. ¿Y sabe por qué? No porque Dios los quiere enfermos. Dios no enferma a nadie. Pero hay muchos enfermos porque se han declarado para sí mismos enfermedad. Soy un depresivo, Señor. ¿Quién dijo eso? El médico. ¿Y tú le crees al médico o le crees a Dios? ¿Qué estás declarando? Estoy solo en la vida. ¿Quién dijo eso? Tú lo dices. Tengo un marido, este no tiene nada de cariño. Mira lo que estás declarando de tu esposo. Circulamos por la vida diciendo cosas sin darnos cuenta que hay poder en lo que decimos. Y cuando decimos algo, establecemos algo para nuestra vida. Hoy es tiempo, iglesia, que cortes las declaraciones que no vienen de la boca de Dios. Padre, en el nombre de Jesús hemos soltado tu palabra. Yo creo que tu palabra tiene autoridad. Oro, Jesús, como dice Isaías, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que logre aquello para lo cual fue enviada. Oro por la iglesia en este momento, por tus siervas y por tus siervos, para que, Señor, podamos abrir nuestros labios y declarar lo que tú has dicho de nosotros. Oro para que ahora haya autoridad y poder para cortar toda palabra mal dicha, toda palabra que no viene de tu boca, y cortarla y desarraigarla de nuestra vida. Yo renuncio en el nombre de Jesús a cosas que he dicho de mí o de otros y que no son de tu boca, Señor. Oro para que la iglesia tenga la autoridad para hacerlo, Señor. Señor, pon orden en lo que decimos, pon orden en lo que pensamos y sentimos. Danos, Señor, la oportunidad de que el poder de tu palabra se suelte hoy en el nombre de Jesús. Oro por todos aquellos que se han visto malogrados. Oro por todos aquellos que se han visto dañados por algo que se les ha dicho. Y oro, Señor, para que hoy de tu boca, a través de nuestros labios, fluya lo que tú dices de nosotros. Palabra de bendición, palabra de autoridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Si hay aquí necesidad de declararle al Señor el perdón o pedir perdón por algo que se ha dicho que ha dañado tu vida,
es el momento en que tú lo pidas. Suéltalo ahora, iglesia, suéltalo ahora. Y lo mismo en la iglesia en el Ecuador. Lo que se dice lo puedes revertir. Has sido llamada y llamado hoy a sacar la palabra que no viene del Padre.